Hola mis amados, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Es un hermoso privilegio estar nuevamente utilizando este medio por la gracia de Dios para llevar su palabra. En este momento vamos a tener un pequeño estudio muy interesante, ya que se llevó a cabo una pregunta hacia mi persona con relación a esto que vamos a estudiar, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de responder esa pregunta que se me hizo, y utilizando la Biblia, el espíritu de profecía y la historia, vamos a responder esta pregunta, y no lo vamos a hacer utilizando todos los versos de Daniel capítulo 7 o Apocalipsis 13, 17, 18. No lo vamos a hacer de esa forma. Vamos a utilizar unos versos, pero que van directamente. No los versos utilizados tradicionalmente, pero es el mismo contexto, y el Espíritu Santo sé que nos dirigirá para así responder esta pregunta. Y como ustedes ven en sus pantallas, lo que vamos a estar estudiando o respondiendo, ¿qué es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Como ustedes ven en sus pantallas, pues ustedes ya se imaginarán qué vamos a hablar, sobre qué sistema vamos a hablar, pero dejemos que sea la Biblia, el espíritu de profecía y la historia que corroboren esta respuesta que vamos a dar a la pregunta que se hizo. Porque hay muchas creencias acerca de lo que es o quién es el anticristo. Cuando militaba esta persona, yo personalmente militaba en diferentes denominaciones de iglesia pentecostales, evangélica. Allí escuchaba yo mucha diferente creencia acerca de lo que es el anticristo, de dónde viene. Una de las creencias o cosas que oí cuando militaba en esas iglesias es que el anticristo surgía de una relación que tenía o que tuvo o que tiene o que va a tener Satanás con una bruja, y de ahí surgía el anticristo, y que ese personaje pues iba a obtener el poder de dominar sobre todos los reyes de la tierra, iba a controlar todas las cosas. Pero vamos a leer otras cosas adicionales acerca de esto, que vamos a estar analizando en este pequeño estudio, respondiendo a esta pregunta de quién es el anticristo. Y como ustedes ven en sus pantallas, le puse como subtítulo Mensaje a los protestantes. Mensaje a los protestantes por la razón de que los protestantes pues de antes, y algunos en este tiempo, pues sí saben quién es el anticristo, a quiénes se referían ellos como protestante con relación a lo que es o quién es el anticristo. Se dicen muchas cosas, por ejemplo, como ustedes ven en su pantalla, en esta hay obra de arte de pintura, pues el anticristo por Lucas Signorelli en la Catedral de Orvieto. Eso es una forma de que muchos presentan al anticristo con cachos y colas y tridentes, como ustedes ven al otro lado, la otra obra de arte, pintura, que dice el anticristo, pintura en el monasterio de Osogovo, en Macedonia del Norte. Según la obra, todos los reyes y naciones inclinándose ante el anticristo. Y eso es básicamente la creencia que se mueve o transita en lo que es los protestantes de hoy en día. Y quiero decirle, hermanos, que el enemigo le gusta cuando las personas creen que él es así. Lo convierten como en un personaje mitológico, con tridentes, cacho, cola, de color rojo, espantoso, pero se le olvida a los cristianos que Luzbel estuvo en el cielo. Era el ángel más bello que existía en el cielo. Y él no es así como lo pintan, como un personaje mitológico. Él le gusta que la cristiandad piense que él es así. Por eso es que muchos son engañados cuando él se le aparece como un ángel de luz. Hay muchos libros, como usted ve en su pantalla, que hablan acerca o tratan de dar una descripción de lo que es el anticristo. Pero como dije al principio, casi todas las iglesias cristianas enseñan esto, que el anticristo es un hombre que va a venir a la última hora del tiempo del fin y obtendrá el poder sobre todas las naciones, sobre todos los reyes y presidentes de este mundo. Pero ¿qué en realidad nos enseña la palabra de Dios acerca de esto? Como dije, son cientos, miles de libros que tratan de pintar o decir qué es el anticristo, y todo es basado en lo mismo, que controlará el mundo,
a los gobiernos y los reyes de la tierra. La mayoría creen esto que le voy a leer. La mayoría de los expertos en profecía escatológica de la Biblia creen que el anticristo será la personificación definitiva de lo que significa estar en contra de Cristo. Al fin de los tiempos o última hora, un hombre se levantará para oponerse a Cristo y a sus seguidores más que cualquier otro en la historia. Afirmando ser el verdadero Mesías, el anticristo buscará el control del mundo e intentará destruir a todos los seguidores de Cristo y a la nación de Israel. El líder que establece un pacto, o sea, el anticristo es el líder que establece un pacto de 7 años con Israel y luego lo rompe, como dice en Daniel 9. Voy a aclarar algo acerca de esto ya mismo. También dicen que el anticristo es el jinete de un caballo blanco, representado su afirmación de ser un hombre de paz. Y ellos escogen Apocalipsis 6:12. En sí, ¿qué es el anticristo? En resumen, dicen ellos, el anticristo es el falso Mesías del fin de los tiempos que busca y probablemente logra el dominio del mundo para poder destruir a Israel y a todos los seguidores de Jesucristo. Escuchen muy bien eso. Ellos dicen esto, que el líder establece un pacto de 7 años con Israel y luego lo rompe. Y ellos citan Daniel 9. Esto lo dicen ellos así de esta forma porque ellos no entienden la profecía de las 70 semanas. ¿Qué ocurrió al final de las 70 semanas en Daniel capítulo 9? En el año 34, cuando Esteban fue apedreado, el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Rechazó a Jesús y rechazó a su mensaje. Ya el pueblo de Israel como nación no es pueblo de Dios. Entonces dice el jinete en un caballo blanco. Ellos dicen esto porque no entienden el cumplimiento profético de los sellos. ¿Quién es el jinete del caballo blanco? Sabemos que esa es la iglesia pura de Jesús. Y ellos dicen que éste se hace pasar por se hace representado afirmación de ser un hombre de paz. Cómo ellos tergiversan las cosas y hacen pasar a lo que señala el cumplimiento profético de las 70 semanas con Jesús y también con su iglesia pura del primer sello del caballo blanco, que Jesús sale vencedor. Esa iglesia salió vencedora y ellos tergiversan todo esto. Por eso es que hay tanta confusión, mucha confusión en lo que así llamado cristianos protestantes modernos. Este otro libro muy interesante que dice Imperio del Anticristo. ¿Por qué el Anticristo vendrá de Roma? Muy interesante ese título. Ahora, en la etimología, el término del anticristo procede del griego anti, que significa sustituto, opuesto, y Christos, ungido, Mesías. O sea, cuando usted coloca o pone las dos palabras juntas, eso te da el significado literal de aquel que es sustituto o se opone al Mesías. O sea, en lugar de Cristo o en contra de Cristo. Eso es lo que significa anticristo. ¿Qué es esto? ¿Quién es esta persona? ¿Cuál es este sistema? Veremos quién es. ¿Es verdad que este sistema es el papado del Vaticano o es un simple hombre que surgirá, como dicen la mayoría de los protestantes? Veremos qué nos dice la Biblia, el espíritu de profecía y la historia con los reformadores de aquel entonces. La palabra anticristo aparece 4 veces y se encuentran en las 2 cartas juaninas. Como ustedes ven en su pantalla, primera de Juan capítulo 2, versículos 18 y 22 dicen lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿qué cosa? Muchos anticristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, ¿por qué él escribe esto? ¿Había muchos anticristos? Según la definición que leímos anteriormente, en aquel entonces, en el tiempo en el que Juan escribió esto, la nación judía, la gran mayoría, por no decir todos los judíos, estaban en contra de Jesús. A Jesús no lo aceptaban como el Mesías. El versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Muy interesante este verso, ya que, como dijimos anteriormente, los judíos negaban a Jesús. Los judíos tenían a Jesús como el simple hijo del carpintero, no como el Mesías. Simplemente decían, no, este es el hijo del carpintero. El Marcos 2, 5, 7.
Para que podamos entender estos dos versículos de Primera de Juan capítulo 2, Cristo es simplemente el hijo del carpintero, no es el Mesías, como pensaban los judíos. Dice el versículo 5 de Marcos capítulo 2. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, muchos de ustedes conocen esta historia, Hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Sabemos que Jesús tiene el poder de perdonar pecados. Esto hace a Jesús igual a Dios. Hay muchos que no aceptan eso, que no quieren aceptar eso. Lo mismo que opinaban y decían los judíos. Es lo mismo que opinan muchas personas ahora. Jesús no es Dios. Jesús solamente es un ser engendrado, no creado, engendrado. No sé cómo ellos aplican este mensaje ambiguo, pero eso piensan muchas personas, casi igual que los judíos. Este es el mero hijo del carpintero, este no es Dios. Pero noten que Jesús perdonaba pecados. También en Juan, capítulo 10, versículo 31 al 30, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. Lo mismo que sucede hoy en día. En el versículo 30, Jesús le dice, yo y el Padre uno somos. Hoy en día, así como los judíos confundían ese versículo, muchas personas lo confunden. Jesús cuando le dice en el versículo 30, yo y el Padre uno somos, no quiere decir que eran uno, sino que eran uno en el plan de salvación, eran uno en el mismo pensar, en el mismo amor que sentían por la raza humana. En el plan de salvación era lo mismo. Esto de que uno eran es lo mismo que un matrimonio. Como el mismo Dios dice, el mismo Señor dice, por lo tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. O sea, los dos serán uno. De esta misma forma es que Jesús se refiere al decir, yo y mi Padre uno somos. También otro ejemplo que podemos utilizar es cuando Jesús hace la oración por sus discípulos. Dice, orando por los 12 discípulos para que ellos y yo seamos uno, así como tú y yo somos uno. No era que había un cuerpo con 13 cabezas, sino que los 12 discípulos y Jesús eran uno en el sentido de amar a los demás, de llevar el mensaje. O sea, eran lo mismo en el sentido que luchaban por la misma causa. Por eso es que eran uno, no es que era una sola persona. Yo y el Padre uno somos. No es que sea una sola persona. Son dos, pero que pensaban y actuaban por lo mismo. A eso se refiere Jesús. Ahora, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos que se oponían a esto. Ustedes ven todos los líderes judíos y muchos de la nación judía se oponían a Jesús. Jesús iba, sanaba, perdonaba los pecados de las personas y ellos le decían, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Solamente Dios puede hacer eso. Porque tú eres un simple hombre, ¿cómo tú te haces Dios? Suena familiar a lo que está sucediendo hoy en día. Otra parte donde aparece la palabra anticristo es en Primera de Juan 4:3. Allí nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Escuchen bien. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. La palabra de Dios en Filipenses 2, versículo 5 en adelante, dice, le voy a parafrasear algunos versos de allí, dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Oyeron? Que Jesús al principio era Dios, Dios eterno, y en el plan de salvación tomó forma de siervo, forma de hombre, semejante a nosotros.
El otro lugar donde aparece esta palabra anticristo es segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En el libro de Juan, en el capítulo 1, nosotros hemos leído anteriormente, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio de todas las cosas. Siempre ha existido. Dice el versículo 14 de Juan capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Saben ustedes que hay muchos hoy en día que dicen que Jesús está aquí en la tierra? Que Jesús es el Espíritu Santo. Es porque están haciendo esto mismo. Jesús tomó forma de siervo, se hizo carne. Jesús tiene un cuerpo glorioso, de carne, pero está en el cielo porque tiene un cuerpo glorioso. ¿Cómo es que Jesús está aquí? Jesús está intercediendo por nosotros. El que está aquí es el Espíritu Santo. Se dice Espíritu de Cristo o Espíritu de Dios porque el Espíritu Santo representa a los dos. Por ejemplo, los embajadores de la nación de los Estados Unidos, que están en diferentes países, son personas diferentes pero representan a la misma nación. El Espíritu Santo que está aquí con nosotros en la tierra representa tanto al Padre como al Hijo. Y hay muchos que están diciendo que Jesús es el Espíritu que está aquí. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Cuando Jesús se fue, ascendió al cielo, se pueden leerlo en Hechos capítulo 1 también, muy interesante esto allí, que los discípulos se quedaron mirando a Jesús cuando iba subiendo y fue escondido en las nubes. Y se aparecieron dos santos ángeles alrededor de los discípulos y le dijeron, varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ascendió a sí mismo le verán venir. El mismo Jesús lo dice mucho en el libro de Apocalipsis. Vendré pronto y mi galardón conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. O sea, si Jesús viene es porque no está aquí. Si Jesús va a regresar es porque se fue y no está aquí. Todo aquel que no confiesa, que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay muchos que tergiversan estos versos y dicen lo contrario. Mucho cuidado, hermano. Esta cita nos dice lo siguiente. En el tiempo mismo en el que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado. Este es otro nombre que se le da a lo que es el anticristo. El hombre de pecado, como veremos más adelante. Dice que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7:25, y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. En el libro de 2 de Tesalonicenses, pongamos mucha atención, dice lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, muy importante, como los versículos que leímos anteriormente, donde muchos piensan y dicen que Jesús está aquí. Pero este versículo también dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, que no está aquí, todavía Jesús no ha venido. Y nuestra reunión con Él, o sea, no nos hemos reunido con Él todavía. Cuando Él venga en las nubes de los cielos, es que vamos a reunirnos con Él. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis moveros fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá Jesús sin que antes venga, primero tiene que venir la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a ver cómo es que está sentado Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Apocalipsis 20, pongamos mucha atención a esto, muy interesante también. Apocalipsis 20:11 dice,
y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Vemos que Dios o esta divinidad está sentado en un trono blanco. Salmos 99:1, perdón, dice lo siguiente: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Este salmo, al leerlo en inglés, que es una traducción más cercana al original, dice: The Lord reigneth, let the people tremble. He's seated between the cherubims, let the earth be moved. O sea, que el Señor está sentado entre los querubines. Como ustedes ven esta pequeña imagen, tratando de darnos una semejanza de lo que está diciendo el Salmo, están los querubines y Él está sentado en su trono blanco. Esto es lo que quiere decir el Salmo. La palabra de Dios, según Apocalipsis 20:11 y el Salmo 99:1, nos da a entender que Dios está sentado en un trono blanco, en medio de los querubines. Eso es simplemente lo que quiere decir esos versos que acabamos de leer. Volvamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, solamente el verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vimos que Apocalipsis y el Salmo nos decían que Dios está sentado en un trono blanco en medio de querubines. Lo mismo hace el poder del anticristo. Haciéndose pasar por Dios, se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, en un trono blanco en medio de querubines. Esto es lo que la Biblia llama el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Es algo difícil de tolerar para muchos, pero esta es la realidad. ¿Qué opinaban también los reformadores acerca de esto? Se escribe sobre Lutero lo siguiente: Lutero no estaba aún convertido del todo de los errores del romanismo, pero cuando comparaba los sagrados oráculos con los decretos y las constituciones papales, se maravillaba. Leo, escribió Lutero, los decretos de los pontífices, y no sé si el Papa es el mismo anticristo o su apóstol. De tal manera está Cristo desfigurado y crucificado en ellos. A pesar de esto, Lutero seguía sosteniendo la iglesia romana y no había pensado en separarse de la comunión de ella. Pero miren cómo ya Lutero, cuando comenzaba a estudiar la Biblia, comenzaba a darse cuenta acerca de qué es o quién es el papado. ¿Es el mismo anticristo o uno de sus apóstoles? Pero miren qué sucede más adelante cuando Lutero continúa estudiando. Dice: cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo: la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella, o sea, en las bulas papales. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Esto decía Lutero en aquel entonces, confirmando lo que decía, lo que dice la palabra de Dios, que el sistema del Papa, el papado del Vaticano, es el anticristo. Eso decía Lutero. También dice lo siguiente: no fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la iglesia. En aquella época de su vida, escribió lo siguiente: cada día comprendo mejor lo difícil que es para uno desprenderse de los escrúpulos que le fueron imbuidos en la niñez. ¡Oh! ¡Cuánto no me ha costado, a pesar de que me sostienen las Santas Escrituras, convencerme de que es mi obligación encararme yo solo con el Papa y presentarlo como el anticristo? Muy claro esto. Otro gran evangelista conocido por mucho aquí en los Estados Unidos, Charles Spurgeon, 1834-1892, dice él esto, o decía él esto lo siguiente:
El papismo es contrario al Evangelio de Cristo y es el anticristo. Y debemos orar contra él. La oración diaria de todo creyente debe ser que el anticristo sea arrojado como una piedra de molino al diluvio y por Cristo. Reconoce este gran evangelista que el papado es el anticristo. En la Confesión de Fe Bautista del 1689 se lee lo siguiente: el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, en quien, por designación del Padre, está investido de manera suprema y soberana todo poder para el llamamiento, institución, orden o gobierno de la iglesia. Ni el Papa de Roma puede en ningún sentido ser cabeza de ella, sino que es ese anticristo, ese hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta en la iglesia contra Cristo. Confesión de Fe Bautista del 1689. También este otro evangelista, el pastor William, habló del Papa como el supuesto vicario de Cristo en la tierra, que se sienta como Dios sobre el templo de Dios, exaltándose no solo sobre todo lo que se llama Dios, sino sobre las almas y conciencia de todos sus vasallos. Sí, sobre el Espíritu de Cristo, sobre el Espíritu Santo y sobre Dios mismo, hablando contra el Dios del cielo, pensando en cambiar los tiempos y las leyes, pero él es hijo de perdición. Muy interesante esto. El gran reformador John Knox, ya no dudo que es la sinagoga de Satanás, y su cabeza, llamada el Papa, es ese hombre de pecado, de quien habla el apóstol Pablo refiriéndose a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Todos los reformadores, todos los protestantes de aquel entonces y grandes evangelistas sabían y reconocían al papado como el anticristo. Thomas Cranmer dice lo siguiente: de lo cual se sigue que Roma es la sede del anticristo y el Papa es el mismo anticristo. Podría demostrar lo mismo con muchas otras escrituras, escritores antiguos y razones poderosas. O sea, que muchos escritores, antes que él dijera esto, ya lo habían dicho, lo habían afirmado, que el papado, el sistema papal del Vaticano, es el sistema del anticristo. John Calvin, otro gran reformador, dice lo siguiente: aunque se admite que Roma fue una vez la madre de todas las iglesias, desde el momento en que comenzó a ser la sede del anticristo, ha dejado de ser lo que era antes. Algunas personas nos consideran, o sea, los reformadores, demasiado severos y censuradores cuando llamamos anticristo al romano pontífice. Pero aquellos que son de esta opinión no consideran que presentan la misma acusación de presunción contra el mismo Pablo, después de quien hablamos y cuyo lenguaje adoptamos. Mostraré brevemente que las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 no son capaces de cualquier otra interpretación que la que los aplica al papado. Muy claro, el anticristo, el hombre de pecado, es el sistema de Roma papal del Vaticano. Salmos 81 nos dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastorea como ovejas a José, que está entre querubines, resplandece. El Señor está sentado en su trono blanco en medio de los querubines. El anticristo, imitador de todo lo que Dios hace o destructor de todo lo que Dios hace, está imitando, sentándose en un trono blanco en medio de los querubines. Esto es lo que es el anticristo. No es otra cosa. No es un hijo que sale de la relación íntima de Satanás con una bruja, como piensan muchos. Este es el poder que siempre ha estado en contra de Cristo y persiguiendo a los seguidores de Cristo, a los que le aman y adoran en espíritu y en verdad. La Biblia no miente y la Biblia se ha cumplido a través de la historia. Por eso es que ustedes ven a todos los reformadores, los protestantes, que peleaban por la verdad de la palabra de Dios. Todos ellos concordaban en lo mismo, de que el sistema papal
es el anticristo? Mis amados hermanos, hasta aquí este pequeño estudio contestando la pregunta de quién es o qué es el anticristo. Espero que Dios nos ayude a entender esto. Esperamos que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos ayude a entender y aceptar lo que es la palabra, la verdad de Dios. Recuerden, mis amados, es mejor creer en Dios que creer en los hombres. Recuerden también, mis amados, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Dios le guarde. Cristo viene pronto. Bendiciones.